Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión va a ser por un día especial, que es el día 20 de noviembre, que aquí en México se celebra lo que es la Revolución Mexicana. En este estudio vamos a ver un poco de historia de lo que fue el contexto de la Revolución Mexicana. También vamos a ver que hay algunas similitudes de algunas revoluciones y liberaciones en la Biblia, narradas en la Biblia. También vamos a ver algunos ejemplos de las similitudes de cómo se aplican ciertas cosas y cómo podemos ver para poder crecer nosotros y avanzar y poder echar mano y ver que aunque sea un tema del pasado, de la historia, podemos ver que podemos sacar grandes enseñanzas a través de la Biblia, porque la Biblia, aunque es un libro histórico que fue escrito hace mucho tiempo, es más actual que todo lo que podamos ver. Tiene más información precisa que inclusive todavía no se descubre ni se ha llevado a cabo, y sin en cambio la Biblia ya lo mencionaba con mucho tiempo de antelación, y vamos a ver cómo podemos aplicar varias cosas a nuestra vida en base a esto, tomando en referencia de la Revolución Mexicana, y vamos a ver más adelantito a qué me refiero con esto. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos ayude a comprender y nos ayude a ver cómo podemos avanzar en este caminar. Padre eterno, te damos tantas gracias por darnos la dicha de estar en un estudio más, en esta ocasión viendo un día festivo, Señor bendito, y aprovechar la oportunidad para recordar un poco de historia y recordar también qué nos quieres decir en tu palabra. Ayúdanos a poder comprender lo que nos quieras hablar y poder ser útil a nuestras vidas para que podamos seguir avanzando, corrigiéndonos y seguir a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Bríndanos la sabiduría para poder aplicar esto, Señor bendito, este estudio, Señor bendito. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar atentos a lo que nos quieres decir. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, vemos en contexto de Revolución Mexicana. ¿Qué quiere decir revolución? Primeramente, porque todos podemos tener un concepto equivocado de revolución, de hacer guerra, hacer marchas, hacer desastres, ir a hacer destrozos, y un movimiento armado es lo que se nos viene, algo de revolución, un movimiento armado. Pero ¿qué quiere decir específicamente la palabra revolución? La palabra revolución significa vuelta atrás, significa un cambio brusco y profundo en la forma de ser, de pensar u organizar. Es una sustitución también de un sistema, una transformación radical de ideas, costumbres, estructuras o cultural. En pocas palabras, una revolución es un cambio drástico, es una vuelta de 180 grados, de tal forma que ya no es lo mismo a la hora de hacer una revolución de cualquier tipo. Ahí vemos que hay distintos tipos de aspectos en que puede aplicarse lo que es una revolución. En el caso de la Revolución Mexicana, fue un conflicto armado aquí en México que se inició el 20 de noviembre de 1910 y concluyó el 5 de febrero de 1917. Y esto comenzó con Francisco I. Madero, con un levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz, quien gobernó por 30 años más o menos. ¿Y cuáles fueron las causas principales? Porque ahí se está viendo que fue un levantamiento en contra de un gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y cuáles fueron las causas comunes que puede ser? Y las causas comunes fue la desigualdad económica y social, el abuso de poder y corrupción, la falta de libertad y democracia, y los problemas agrarios y laborales.
Y precisamente vemos que siempre tiene que haber un ámbito de opresión, siempre tiene que haber un ámbito de abuso de poder, de autoritarismo. Siempre hay ese aspecto. En ese caso, este personaje de Francisco I. Madero fue un líder muy importante y fue líder del movimiento revolucionario y presidente de México después de la caída de Díaz. Y otro líder que estuvo ahí también fue Emiliano Zapata, líder del movimiento campesino. Otro personaje fue Francisco Villa, líder militar y político en el ámbito de la justicia y social. Otro personaje también fue Venustiano Carranza, líder político y militar también. Todos ellos fueron un parte fundamental para todo esto. ¿Y qué eventos acontecieron en esa parte? Los eventos importantes fue el Plan de San Luis, que fue en 1910, donde fue que Madero inició el llamado a la Revolución Mexicana. La toma de Ciudad Juárez, que fue en 1911, las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad y marcó el comienzo del fin del régimen de Porfirio Díaz. Y la Constitución de 1917. Se promulgó una nueva Constitución, incluyendo la reforma agraria y la protección de los derechos laborales. Ahí vimos a grandes rasgos lo que fue esta parte de la historia de lo que fue la Revolución Mexicana. En contexto es eso, un abuso de poder y la otra parte, la gente oprimida y la gente en busca de libertad y justicia. Y se levanta ese movimiento para poder llegar a tener mejores condiciones. Y este contexto fue lo que ocurrió en ese evento aquí en México, de la Revolución Mexicana. A grandes rasgos es parte de todo esto lo que vimos de ese acontecimiento, de tal forma que si no hubiera acontecido esa parte y esa reforma a la Constitución, ahorita nuestros tiempos fueran más diferentes o siguiera el régimen autoritarismo y siguiera la opresión. En este caso vamos viendo cómo nuestro país va avanzando, que con las reformas, con las leyes, con los poderes, con lo que están haciendo de los tribunales, etcétera, etcétera, van viendo lo que se puede mejorar, lo que se puede quitar, van viendo la política, los presidentes. Hay tantas cosas que se están desarrollando en este país, de tal forma que podemos ver nosotros que pueden ser cosas buenas, cosas malas, cosas que nos agradan, cosas que nos desagradan, cosas que parece que pueden ser justas o injustas inclusive. Podemos ver muchos puntos de vista. Al hacer encuestas hay distintos tipos de opiniones. Que si está bien el gobierno, que si no está bien el gobierno, que si hace bien, que si no hace bien. Una infinidad de cosas. Y la mayoría, lamentablemente, cuando hay opiniones en contra o negativas, es porque hay algo de por medio, porque afectan principalmente los intereses de las personas, o de los negocios, o de las empresas. Lamentablemente siempre va así. ¿Por qué? Porque ya lo que es en la actualidad, casi prácticamente lo que es la justicia, lo realmente que es la justicia, casi se está dejando un poco de lado por darle el mayor peso a los beneficios, a las conveniencias. Pero para eso existen las leyes, para eso van generándose las leyes, para poder seguir avanzando y seguir haciendo lo mejor posible. Inclusive, como se menciona, la misma Biblia lo dice, las leyes fueron impuestas por Dios para ejercer justicia. Nosotros como cristianos podemos acudir a la justicia para exigir justicia, para exigir nuestros derechos, exigir cierto tipo de cosas. Todo lleva un orden, todo lleva un porqué y una situación. En este caso, ahora voy a contar una parte de lo que es la Biblia, porque la Biblia registra varios ejemplos de revoluciones, levantamientos, y son similares a la Revolución Mexicana.
y voy a tomar como ejemplo lo que fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Ahí prácticamente va en contexto algo muy similar lo que fue en esa parte. ¿Por qué? Porque el gobernador, en este caso como si fuera Díaz, en la parte de la revolución, en este caso era Faraón. El faraón de Egipto era el que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel clamaba a Dios y pedía ayuda y pedía auxilio. Y ahí prácticamente Dios escuchó las peticiones de su pueblo, de que estaba totalmente oprimido, la presión del pueblo. Todo eso está en Éxodo, a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 15, toda esa historia está de la liberación del pueblo de Egipto. Pero vemos claramente que hay una aflicción del pueblo, y ahí es en contexto la similitud a la Revolución Mexicana. Había aflicción de las personas que estaban en opresión. Posteriormente sabemos en la historia bíblica que hay un personaje llamado Moisés. Ya más o menos conocen la historia, cómo fue que creció, cómo fue que tuvo que atravesar por un evento desde pequeñito, de que fue puesto en un río y fue a dar a Egipto con la hija de Faraón, y creció en la instrucción de los egipcios. Posteriormente saben que la historia partió de Egipto y ya después volvió a regresar a Egipto, pero ya por un llamamiento de nuestro Dios. Y Moisés y en este caso Aarón fueron ante Faraón. En este caso ellos fueron los líderes de esta parte para la liberación del pueblo de Israel. Acudieron ante Faraón y les dijeron: libera al pueblo, Dios nos dice que liberes al pueblo. Y Faraón, ¿qué pasa? Lo mismo que le pasa a muchas personas que tienen el poder, precisamente el ego, el orgullo, la soberbia, de decir no voy a permitir que se libere, no voy a permitir que esto. Y acudiendo, sabemos la historia, no la contamos porque nos vamos a llevar todo este estudio contando la historia, pero a grandes rasgos se sabe en la historia qué fue con lo que fue este faraón, que tenía ahí sus magos para hacer también ciertos hechizos, de la parte de él ir a consultar con otras partes que no son acorde a la voluntad de Dios. Y en este caso vemos que así pasa en los regímenes, en las partes que están con poder, con autoritarismo, no quieren soltar el poder prácticamente. Es lo mismo, hay mucha similitud, y ese evento ocurrió mucho tiempo atrás. Y sin en cambio vemos cómo la historia se repite y se repite y se repite y se repite con aquellas personas que suben al poder. Y hay muchos ejemplos, en este caso estamos tomando ese ejemplo. Ahora, en comparación con la revolución, vimos que en la revolución se levantó con varios líderes y las personas hicieron la revolución con un movimiento armado. En este caso, como lo estamos viendo, ¿quién fue el que hizo toda la táctica militar? En este caso, hay algo muy interesante. ¿Quién peleó toda esa batalla para la liberación del pueblo de Israel? Porque los israelitas no se levantaron en armas, no fueron ahí a palacio del faraón y empezaron a hacer destrozos y lo que sea. No lo hizo. ¿Quién lo hizo? Fue nuestro Dios a través de las plagas de Egipto, que todos conocemos cuáles fueron las plagas. ¿Quién es el que peleó todo eso? Fue nuestro Dios. Nuestro Dios fue el que peleó por toda esa parte, plaga tras plaga, y atacó cada una de sus fortalezas de Faraón. ¿Y qué pasaba? El Faraón con la soberbia, no, y casi quería liberar al pueblo, y siempre sabes que no. Y Dios toma cartas en el asunto. Ustedes saben cómo fue la última parte, la muerte de los primogénitos.
donde más le caló a Faraón. ¿Cómo fue esa parte? Pero todo esto en contexto, hay que verlo, que Dios se hace cargo de las cosas. Él mismo nos ha dicho en su palabra que dejemos nuestras cargas en Él, que confiemos en Él. Hay un verso que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Que dice, entrégale las situaciones que tienes a Dios. Confía en Dios. Créele a Dios. Desahógate con Dios. Porque ahí vieron todas las plagas y aparentemente puede decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y así estamos muchas veces en nuestra actualidad. ¿Por qué no se resuelven nuestros problemas? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué si aparentemente le echo ganas, no prospero? ¿Por qué si aparentemente hago esto, hago aquello y no avanzo? Son muchas de las partes de las cuales estamos viendo el por qué no. Y ahí fueron todas esas plagas. Y en la última, el pueblo de Israel tuvo que tener la plena confianza para hacer lo que hicieron, de marcar sus marcos de sus puertas con sangre de cordero. Y ahí hubo unas instrucciones específicas de cómo realizar ese evento. ¿Y qué pasa? Ellos tuvieron que confiar en hacer esas instrucciones tal cual al pie de la letra para que la plaga no tocara esas moradas. Y la plaga bajó y fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Y ahí en esa parte podemos ver, en toda esa parte de la historia, que hay mucha enseñanza. Por eso, aunque aparentemente ya es algo del pasado, lo podemos aplicar a nuestros días, a nuestro presente. ¿Y cuál es la instrucción? Hacer lo que Dios nos indica en su palabra. ¿Para qué? Para que estemos bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su dirección. Está en los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, habitar, el que está constantemente bajo la cobertura de Dios. ¿Y cómo es que podemos hacer eso? Haciéndole caso, creyéndole a Él, siguiendo sus instrucciones de la palabra de Dios. Nos lo dice claramente la Escritura también, ahí mismo en Josué 1:8, meditarás en este libro de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito. Y entonces la promesa: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí vemos esa parte de la revolución, que fue esa parte. ¿Quién hizo la revolución? Fue nuestro Dios. Él fue el que mandó las plagas. Él fue el que atacó los cultivos, el palacio, las ranas, el río de sangre, el agua en sangre más bien. O sea, todas las plagas que fueron desenrollándose. ¿Quién fue el que hizo esa revolución? Fue nuestro Dios. Y nosotros siguiendo la instrucción. Y así pasa nuestra vida. Ya aparentemente parece que vamos saliendo de Egipto. Vamos saliendo de Egipto. ¿Y qué pasa? Se nos atraviesan las pruebas. ¿Y cuál es la prueba que atravesó en esa parte cuando ya salieron de Egipto? El mar rojo que estaba enfrente. Y ahí son las pruebas que nosotros día con día podemos atravesar. Y atravesamos esas pruebas, ¿y qué pasa? Ahí empieza la desesperación, la desconfianza. Empezamos a pensar: híjole, ¿qué puede ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Dios ya me abandonó. Muchas veces estamos en nuestra parte, nosotros viendo eso en nuestro día a día. Y podrán decir, y ahí está relatado en el libro de Éxodo:
Ahí está relatado cómo al llegar al mar empezaron a murmurar, que si mejor estaban mejor en Egipto, que si Moisés los había sacado para matarlos en el desierto. Y así pasa en nuestra vida. Y a pesar de que ellos mismos vieron las plagas que cayeron en Egipto, ellos mismos fueron testigos de los milagros de Dios. Y aún así podemos nosotros en la actualidad decir, ay, qué personas tan incrédulas que vieron el poder de Dios, vieron las plagas, vieron cómo pasó todos los eventos y aún así dudaron del poder de Dios. Y no es de extrañarse porque en la actualidad muchos lamentablemente pasan por ese proceso de dudar del poder de Dios, ya viendo los milagros que ha pasado y que ha hecho en cada uno de nosotros. Está en la naturaleza humana el temor, y eso se aprovecha el enemigo, infundirnos temor a todos nosotros para que podamos empezar a dudar del poder de Dios. Eso es un arma principal del enemigo, causar temor a las personas. No es para que tengan cargas de que, ay no, es que dudo de Dios y ya soy un mal hijo de Dios, ya soy un mal cristiano, ya no vale la pena, ya no voy a esforzarme. No. Es en contexto para reflexionar y echarle ganas. Y la Biblia es muy clara, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tal vez desfalleciste, tal vez caíste, pero tu corazón está quebrantado, tu corazón está pensando en que estás mal, que la regaste, pero nuevas son sus misericordias cada mañana y es una nueva oportunidad de volver a intentarlo y volverlo a hacer. Y echarle ganas y salir adelante y hacerlo. Y es la actitud con la que estamos nosotros viendo esa parte. ¿Qué vamos a hacer después de que caímos, después de que pecamos? ¿Cómo pecamos? ¿Con intención, con alevosía y ventaja? ¿O pecamos con remordimiento, con un quebrantamiento de corazón, con un remordimiento real? Hay una diferencia en el caminar. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Y ahí estamos viendo esa parte, cómo está el pueblo de Israel en esa parte. ¿Y qué pasa? Como pasó que abrió el mar, lo abrió en dos. ¿Para qué? Para que pudieran pasar, para que pudiera pasar todo el pueblo. Y esa es una de las partes de cómo trabaja nuestro Dios. Hay veces que ya estamos sin salida, que ya no vemos ni por dónde podamos salir, podamos respirar, podamos avanzar. Porque en ese momento era algo impresionante. Enfrente el mar, no puedes avanzar, y detrás los carros de Faraón que están dispuestos a acabar contigo. Estás como quien dice la frase coloquial, estás entre la espada y la pared. ¿Para dónde te mueves? Y ahí está la parte tan importante de que Dios actúa en el momento preciso y abre el mar rojo para que puedas pasar. Y pasas por el mar rojo, pasas. Y estás con temor de que están las murallas del agua, que se te puedan caer encima, o de que de todas maneras viene el ejército de Faraón. Y sabemos cómo pasa la historia, que pasaron todo el pueblo de Israel y los carros de Faraón fueron echados en el mar. Se cerró el mar y quedaron hundidos en el mar. Dios acabó con ellos e hizo pasar al pueblo en seco al otro lado. Y ahí no acaba toda la cosa.
pasaron el Mar Rojo y ¿qué pasó? Hay algo que podemos ver, sí, algo sencillo, el cruce, el Mar Rojo y todo eso, pero nos hemos puesto a pensar realmente cómo dice que de día era una columna de nube y de noche una columna de fuego. Vean cómo Dios los acompañaba en todo momento. Y así está actualmente en nuestras vidas. Está todo el tiempo con nosotros. Y ahí iban de día con una columna de nube por el desierto. Y los tapaba del sol. Los protegía de las inclemencias del clima. Y de noche, con una columna de fuego, les daba calorcito para que no tuvieran frío. De día y de noche los cuidaba. Y así está nuestro Dios actualmente, nos cuida día y noche, está todo el tiempo con nosotros. Todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Los iba encaminando hacia la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Sabemos en la parte de la historia que estuvieron divagando por la misma incredulidad de lo que pasó, de que vieron las evidencias y no creyeron y no confiaron. Y así pasaron divagando los 40 años en el desierto. Y así estamos muchos de nosotros divagando, y no llegamos a la tierra prometida. ¿Y por qué no llegamos a la tierra prometida? Porque no tomamos en serio nuestra relación con Dios. No tomamos en serio lo que nos dice la palabra de Dios. No tomamos en serio la instrucción que nos da nuestro Dios en la actualidad. Y vivimos un cristianismo así, como en Egipto, vueltas y vueltas y vueltas, y no avanzamos. Y no avanzamos. ¿Por qué? Porque lo principal, creerle a Dios y tener una comunión con Él. Y dejar todo en manos de Él. Y cuando digo todo en manos de Él, es todo realmente. Es nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Todo en manos de Él. Confiar que Él nos va a llevar a la tierra prometida. ¿Y a qué se refiere con eso de tierra prometida? Que vas a mejorar en donde tengas los aspectos problemáticos, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en donde sea tu problemática, la tierra prometida es que te va a llevar a buen puerto. Lo vimos, lo mencioné, porque dice que haciendo todo y guardando lo que dice en el libro de la ley, entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien porque estás confiando en lo que Dios te va guiando. Este es un manual de instrucciones muy, muy preciso, pero precisísimo. Porque te dice de todo lo que tengas de problemática. Aquí te lo dice. Y así vemos rápidamente en esta historia cómo podemos sacar tanta información. Y lo estamos viendo a grandes rasgos esta historia de la liberación del pueblo de Moisés. Y podemos sacar, pero un gran tesoro de cada una de las partes desde que inició para la liberación del pueblo de Israel. Podemos sacar una serie de enseñanzas muy, muy profundas. Pero a grandes rasgos, ¿qué es en esencia? Confiar en Dios y creerle a Dios. En este caso hubo un líder, y este líder, ¿quién fue? Fue Moisés. Fue el líder que luchó por la libertad y la justicia, la libertad del pueblo, que sea justo el ser libres de la opresión y la tiranía, en este caso de Faraón.
Y ahí está la similitud. Y como lo estamos viendo, lo podemos aplicar a nuestra actualidad, a lo que estamos viviendo en estos días, en cualquier evento de nuestro día a día. Ahora, ¿cómo podemos ver esta parte tan importante como ejemplo? Ya estamos viendo que la revolución es un cambio total. Y así nosotros debemos de revolucionar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros deseos carnales. Debemos de hacer un cambio total para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Él quiere estar en nosotros. Así como lo vimos en ese tiempo, en el pasado, que fue Dios mismo a través de las plagas para hacer esa liberación del pueblo, también hubo un evento tan impresionante que fue el famoso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para darnos vida a nosotros, vida eterna, y que creamos en Él. Él lo dio en rescate para nosotros. ¿Y cuál es ese líder que nos cambia y nos revoluciona nuestra mente, nos restaura, nos salva, nos limpia de todo pecado, nos da la vida eterna? Y ese líder es Jesucristo. Es el líder que vino a revolucionar toda la historia. Tan es así que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Vino a cambiar totalmente toda la idea, toda la parte que lo estaban llevando ya como una religión. Ya los sacerdotes en ese tiempo ya lo veían como una religión, de que imponían cargas y hacían muchas partes que el mismo Jesús les decía. Y él mismo llegó a decir una parte tan crítica, tan importante, que decía que eran unos hipócritas a los mismos escribas y fariseos, a los que enseñaban la ley, les decía hipócritas, porque no lo hacían de verdad, lo hacían como religión, y lo mismo por el poder, por querer tener el control de las personas. Y así ha pasado a lo largo de la historia, y vemos cómo se repite el patrón en todos lados, en todo tiempo y en todos los países. Siempre ha llegado unos aparentemente líderes que terminan siendo dictadores y terminan oprimiendo al pueblo, a la nación. Y en ese momento, ¿qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo vino a dar unas grandes enseñanzas y hacer una revolución completa espiritual. Y la Biblia lo menciona como renovación. ¿Y qué es en contexto lo que es la renovación? La renovación es volver a hacer algo nuevo, ya sea física o abstracto. Es transformar o actualizar una idea, costumbre o estructura, sustituyéndola por una versión mejor. En esa parte es de renovación. Está escrito en la Biblia que debemos nosotros de renovar nuestra mente, que debemos de renovar todo lo que tenemos aquí en la cabeza, todas las ideologías, todas las tradiciones, todo lo que vemos del sistema, tenemos que renovarlo conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que dice las Escrituras. Tenemos que hacer una revolución nosotros mismos y renovarnos para hacer lo que es el sentido de la vida. Porque el verdadero sentido de la vida, ¿qué es? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? Está en la Biblia. Una de las partes que Él es lo que quiere. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que quiere, que le conozcamos. Ese es el verdadero objetivo de la vida aquí en esta tierra. Y ya se ha distorsionado el objetivo de tal forma que las personas viven como objetivos tener riquezas, tener bienes materiales, tener casas, carros, economías, empresas, negocios,
y ven que eso es la vida, el luchar por las cosas materiales. Cuando muchas de las personas que creen aparentemente en Dios, se les olvida que el mismo Dios dice que hay vida eterna y que todas esas cosas que están aquí físicas no van a trascender a la vida eterna. Vas a perder tu tiempo en buscar y afanarte por las riquezas y dejar de lado el conocimiento de Dios. No es que sean malas las riquezas. Dios no está peleado con las riquezas. Está el ejemplo del rey Salomón, el más rico de todo el mundo. Y no está peleado con las riquezas. Si tienes riquezas y haces todo y tienes la comunión con Dios, qué bendición tienes. Pero el objetivo primordial es conocer a Dios. Ese es el objetivo primordial. Y en la medida que se conozcan a Dios, se va a ir enderezando el camino de las personas. Y por eso es que en la actualidad está todo distorsionado, porque no se conoce la voluntad de Dios, qué es lo que realmente quiere, qué es lo que verdaderamente trasciende y vale la pena. Y la Biblia es muy clara. ¿De qué te sirve una casa llena de provisiones si tienes contiendas? Si no te llevas bien con tu familia, si no te conoces siquiera tu familia, no saben quién eres. ¿De qué te sirve tener todo si no tienes nada, no tienes paz, no tienes amor, no tienes armonía, no tienes una comunión con tu familia? Todo el tiempo hay peleas, discusiones. Y hay tantos ejemplos aquí en la Biblia que en pocas palabras tenemos que hacer una renovación de nuestra mente. Acompáñenme a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versos 23 y 24. Efesios capítulo 4, versos 23 y 24 nos dice claramente: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad, ¿de qué? De la verdad. Ahí está diciendo claramente lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Renovar en el espíritu. Renovar vuestra mente. Renovar todo lo que vemos, todo lo que sabemos, y ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Dios? Y vestíos del nuevo hombre, vestíos. Ya estar con una vestimenta, con una actitud de servicio y ser agradable a Dios. De hacer su voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿En qué? En la justicia. Todo lo que sea justo, todo lo que sea agradable a Él. Acompáñenme a otro pasaje en Romanos capítulo 12, verso 2, que nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está claramente diciendo otra vez: no te conformes con lo que te han enseñado, con lo que te han dicho, con lo que has aprendido. Dice, no te conformes con todo eso. Transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a tener esa renovación de nuestro entendimiento? Con nueva información, y con información que sea útil y eficaz para transformarnos y cambiar nuestra vida, con una información que es inspirada por Dios. No es cualquier información, no es solo conocimiento, es una información viva y eficaz.
porque es inspirada por el creador de todo cuanto existe, de todo lo que vemos. Es inspirada por Él mismo y Él sabe exactamente todas las necesidades a detalle de cada uno de nosotros. Es empezar a comprender la magnitud de el verdadero Dios de la Biblia. No en un Dios que nada más está ahí para hacernos favores o milagros. Es en un Dios poderoso, en un Dios creador de todo esto. Y nos va a renovar nuestro entendimiento. Y dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta parte es donde muchos se atoran para dar el paso y entregarse a nuestro Dios. ¿Y por qué se atoran las personas? Porque piensan que a la hora de acercarse a Dios y servirle a Dios, lo común es que dicen, se van a convertir en personas amargadas porque ya no van a vivir la vida loca, ya no van a estar en fiestas, ya no van a estar en borracheras, ya no van a participar de cosas ilícitas, ya no van a estar en fiestas, en convivencias, etcétera, etcétera. Y ya comienzan a ver de que no, es que no me conviene acercarme a Dios, creerle y renovar y cambiar mi estilo de vida porque me voy a volver un santito, un amargado, alguien que ya no vive, alguien que ya está enclaustrado en la iglesia. Y esos son los pensamientos en una parte. Otros pensamientos que van, no, es que, ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué van a decir mi familia si yo cambio de religión? Si dejo mis costumbres, si dejo de hacer lo que llevaba haciendo y cambio mi vida. No me conviene, mejor me quedo donde estoy. Cómodo y agradable. ¿Por qué? Porque aquí no me dice nada, aquí hago lo que yo quiero y vivo la vida como a mí se me antoja y como bien me parece a mí. No conforme a los estatutos de Dios. Y así van siendo las preguntas y los impedimentos de tal forma que las personas no se transforman, no se revolucionan, no se renuevan en pensamiento, en espíritu. No lo quieren hacer. Y quédense comprobar cuál es la buena voluntad. Ya les he comentado mis etapas de mi vida, que son totalmente diferentes. Y yo soy fiel testigo que esta etapa es buena y agradable y perfecta la que estoy viviendo. Y aún así siento que todavía me falta mucho más. Me falta experimentar todavía mucho más amor, más paz, más comunión, más todo. Y aún así me siento totalmente pleno y feliz. Porque estoy comprobando, como dice la Escritura. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a lo mejor si en un pasado me hubieran dicho que si crees que vas a vivir algo bueno y que vas a estar en paz con tu familia y te vas a llevar bien con tu esposa y etcétera, a lo mejor podía haber dicho, pues quién sabe, puede ser, no sé, o a lo mejor que si me porto bien, pues también me va a querer. Pero sin en cambio, veo que ahorita es real. Hay una armonía en el matrimonio. Hay algo real, de tal forma que hay entendimiento, hay comprensión. Y aparte no solamente puede ser que sea la parte de la esposa, sino simplemente puede ser también hasta la parte de que puede ser tu compañera, tu amiga. Y se vive y es real. Igual con la parte de los hijos también. Empezar a amar a los hijos, a tener comunicación con los hijos, que es de la mayor problemática que está en todas las familias. ¿Por qué? Porque no se renueva la mente y se quiere seguir estando en la misma condición del ser humano, de lo que nos inculcaron y lo que nos dijeron. Y no se da ese paso. Por eso se dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Hazlo.
y sé valiente. ¿Por qué? Porque te van a llover críticas, te van a agredir, te van a tachar, te van a rechazar, te van a hacer a un lado. Y tienes que ser valiente para soportar esas cosas. ¿Por qué? Porque te estás apartando, te está haciendo una revolución, y para toda revolución hay alguien que no le va a gustar. Y cuando hagas eso, vas a pasar por ese proceso. Y yo lo viví. A mí me tacharon, me juzgaron, me rechazaron y me dijeron hasta de lo que no. ¿Por qué? Por seguir a Dios. Y doy gracias a Dios que Él me dio las fuerzas, porque yo mismo no podía. Él me dio las fuerzas para continuar en este camino y para poder ahorita experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y cada uno puede experimentarlo también. Solo es que le crean a Dios y apliquen lo que dice la Escritura, que lo hagan. Por eso dice, meditarás en el libro de la ley de día y de noche. ¿Para qué? Y subrayen esa parte, Josué 1:8. Subrayen, para que hagan. Para que hagan. ¿Y qué dice? Todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y subrayen todo, para que entonces, y subrayen entonces la promesa, entonces te prosperarás y todo te saldrá bien. Ahí está el caminito trazado, ahí está la ruta de conquista para que lo puedan realizar. Ahora, ¿cómo es que sí existe y ocurre ese cambio? Acompáñenme ahora a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 5, verso 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nótese algo muy importante que dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave. Si alguno está en Cristo, subrayen esa parte también. Si está en Cristo, y ya es algo de permanencia, de pertenencia. Si está en Cristo, ya pasa a ser nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya está en Cristo, ya lo aceptó, ya decidió entregarle su vida, ya lo recibió como su Señor y Salvador en el corazón, en espíritu y en verdad. Y ya decidió entregarle su vida, entonces ahora sí ya está en Cristo y ya es una nueva criatura. Recordemos la historia, cómo Jesús estaba con Nicodemo, que le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo en qué? Espiritualmente. Tomar esta decisión de hacerlo y cambiar y renovar nuestra mente y renovarnos todo completito y vestirnos del nuevo hombre. Es el paso de hacer para ser transformados. Y así lo dijo, eso está en Juan 3, capítulo 3, verso 3, la historia de Nicodemo. Y para cerrar, acompáñenme a el libro de Juan, el famoso verso que muchos se lo conocen, 3:16. Muchos se lo conocen, pero solamente en conocimiento, pero como dice la Escritura, meditarás. Meditar. Otro pasaje también dice escudriñar las Escrituras, ir más profundo, aprender más. ¿Y qué dice Juan 3, verso 16? La esencia para este cambio y esta renovación en nosotros, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay afirmaciones, para que todo aquel que en Él
cree, que le crea en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice? Les recomiendo siempre se brinquen, bueno, más bien no se brinquen, sino sigan leyendo y se lo prendan, lo mediten, lo memoricen hasta el verso 18, que dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ay, entonces si no creo en Dios me va a mandar al infierno, entonces nada más tengo que creer en Dios. Hay muchas personas que también tienen esa parte, pero no solo es creerle de la verdad y hacer lo que Él nos dice. Verso 18, la clave y la respuesta. El que en Él cree, el que verdaderamente cree en Él y lo recibe como su Señor y Salvador, no es condenado. Ahí está la clave, no es condenado el que cree en Jesús. Pero, ahí está el pero, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está claramente cómo está diciendo, la persona que no cree ya solita se condenó. La persona que no quiere seguir a Dios porque afecta a su comodidad, porque afecta a sus tradiciones, porque afecta a lo que tiene en sus pensamientos, a lo que tiene de otra información y no quiere renovar su mente porque no quiere sacar eso, ya dice que ya ha sido condenado. Porque es verdaderamente creerle al Señor, entregar nuestras vidas y seguirlo, y que sea verdaderamente nuestro Señor. No nada más es como Señor como de respeto, es un Señor de autoridad, un Señor de amo, implica que es tu amo, y nosotros como siervos debemos de hacer todo lo que nos dice nuestro amo, y todo lo que nos dice está escrito en la Biblia. No podemos decir, no sabemos qué es lo que quiere. No queremos saber más bien, porque todo ya está aquí escrito. Todo lo que Él nos quiere decir que hagamos está aquí escrito. Y no lo está imponiendo, como ya lo vimos en el verso previo. No lo está imponiendo para someterte y ser un tirano y que nada más quiere Dios que hagas lo que Él quiere. No, ahí está diciendo, para que comprobéis cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Y todos aquellos sin excepción que han entregado su vida al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, te pueden dar testimonio que su voluntad es agradable y perfecta. Todos aquellos que ya hicieron ese esfuerzo y fueron valientes y se entregaron verdaderamente al Señor. Y podrán constatar que es buena, agradable y perfecta su voluntad. Y a pesar de que te puedan decir que puedas cuestionar, ay, es que te está imponiendo de que vayas a la iglesia, de que hagas esto, de que te pongas a rezar, que te pongas a orar, que leas la Biblia, muchas cargas, imposiciones, todo eso, pero cuando realmente te entregas a Dios, todo ese tiempo, créeme que no es suficiente. No es suficiente estar orando un poquito de tiempo, no es suficiente estar leyendo un poquito de la Biblia, no es suficiente estar yendo a la iglesia cada domingo, no es suficiente estar viendo estudios como este. Vas viendo que cada vez quieres más y más porque vas viendo el crecimiento y vas viendo que estás avanzando y que lo estás aplicando a tu vida diaria. Y vas viendo cómo vas avanzando y te das cuenta de tantas cosas y te das cuenta de cómo ver la vida desde otro punto de vista. Y mucho más si tienes una comunión con Dios, Él mismo te da la sabiduría y la guía para que puedas ver un panorama completamente distinto y puedas tomar las mejores decisiones, tomado de la mano de Dios. Y Dios te va a llevar donde tengas que estar, con quien tengas que estar, con quien tengas que hablar, tengas que irte a un lado, a otro lado, dejar o no dejar, tomar o no tomar. Dios te lleva de la mano. Y esas personas les recomiendo, aquellas que todavía no dan ese paso, en verdad les animo a que den ese paso, que se esfuercen y sean valientes, que revolucionen su ser, que renueven su mente, su espíritu, y en verdad van a experimentar
lo que es la verdadera paz, lo que es la verdadera felicidad, lo que es verdaderamente disfrutar de las cosas, de la vida, de los eventos. Porque hay una gran diferencia entre todos aquellos que tienen todo y aparentemente disfrutan, y la evidencia está claramente cómo terminan suicidándose muchas personas, terminan en soledad extrema. Y personas con muchísima riqueza, muchísimos contactos, muchísimo dinero, muchísimas casas, carros, etcétera, etcétera, y terminan en extremo abandono, en extrema soledad, no disfrutan nada de lo que tienen, porque Dios no les da la facultad de disfrutarlo. Y sin en cambio lo que puedas tener, aunque sea muy poco, créanme que en verdad se disfruta. Y se disfruta como no tienen idea. Y es experimentar, pasas ese proceso. Obviamente es como lo vimos en la historia. Es un proceso, es salir de la presión, pasar por el Mar Rojo, atravesar dificultades, estar en el desierto, pero todo el tiempo acompañado de Dios. Tienes que atravesar esa parte para entonces llegar a la tierra prometida, para entonces llegar a restaurar tu matrimonio, llegar a restaurar tus finanzas, llegar a restaurar tu salud, llegar a restaurar tu trabajo. Esas son las tierras prometidas de que tienes que conquistar. Eso es la tierra prometida. Llegar a hacer un mapa de conquista, como se lo dijo cuando llevan a conquistar, que le dijo a Josué: desde aquí hasta acá, desde tal a tal, ese va a ser tu mapa de conquista. ¿Y qué vas a conquistar primeramente cuando vas a hacer este proceso? Vas a conquistar tu propio cuerpo, tu propia mente, tu propio espíritu. Vas a conquistar para entregárselo al Señor y estar bajo tu Señor y tu Salvador. Estar bajo su sombra, bajo sus alas, bajo su protección, bajo su guía, bajo su dirección. Estar en Cristo, como lo dice claramente. Estar en Él. Y es ese proceso. Y cuando llegues a la tierra prometida, que ya te conquistaste, vas a empezar con tu círculo más cercano. Los que tienen familia van a empezar a restaurar su familia, van a empezar a restaurar su salud, van a empezar a restaurar sus finanzas, y así progresivamente Dios te va a ir llevando a la prosperidad. No a la prosperidad de que te vas a ser millonario y rico, no, a una prosperidad real, a una comunión real. Y ese es en contexto esa parte. Ahora, para recapitular en pocas palabras, ¿qué es revolución? Es un cambio radical, es un cambio, 180 grados, cambiar. ¿Y qué es renovación? Esto es un cambio más gradual y transformador. Eso es la renovación. ¿Por qué? Porque empezar a sacar todo lo que tenemos en la mente para introducir lo que Dios nos quiere decir es un proceso que lleva tiempo, pero hay que estar esforzándonos y siendo valientes y tomar la vida que Dios nos quiere dar. Ya estamos en los últimos tiempos, ya debemos de avanzar y tomar en serio a Dios. Ya debemos de ver lo que Él nos quiere decir, ya debemos de aprender lo que Él quiere para nuestras vidas. Ya es momento que entreguemos nuestras vidas al Señor de verdad, de a de veras. Ya no estar jugando de que sí, no, sí, no, sí, no. El tiempo se acaba. Hay que tomarlo en serio. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Vamos a cerrar con una oración para darle gracias a Dios. Gracias, bendito Padre y Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por este estudio, Señor bendito. Ayúdanos a que se nos quede bien grabado en esta mente que debemos de estar renovando nuestra mente, que debemos de esforzarnos y entregarnos a ti, Señor bendito. Ayúdanos a avanzar día con día y ser agradables a ti y conocer y experimentar
tu buena voluntad agradable y perfecta, renovando nuestro entendimiento y comprendiendo la esencia de lo maravilloso que vino a ser Jesucristo en esta tierra, que nos rescató, nos redimió, nos reconcilió contigo para poder estar con acceso. Nos brindó la parte de la oración, la comunicación. Nos ha dado tantas riquezas en esta escritura, tanto que hay aquí que aprender. Ayúdanos a poder avanzar en tu caminar, todo conforme a tu preciosa voluntad, todo siempre en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá, que ya está próxima su venida y esperamos reunirnos con Él y estar siempre con Él. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.